Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la otra pandemia, este ciclo de entrevistas. Hoy día con un invitado muy especial. Estamos junto a Rodrigo Araya, quien es socio fundador de la cooperativa Diversos, además profesor docente en la Universidad del Desarrollo y la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo está, Rodrigo? Un gusto saludar. Hola José Luis, muy bien y gracias por la invitación. Comenzar, ¿por qué este Diversos? Porque Diversos tiene un guión entre medio. ¿Cuál es la idea el sentido detrás de esa denominación que tienen ustedes como cooperativa? Eh, Dos cosas. Primero, somos una cooperativa de trabajo, que es una figura que no se suele usar en ambientes académicos o en ambientes profesionales. Pareciera que las cooperativas están únicamente como para la gente que no alcanzó posiciones de educación formal más o menos altas, ¿no? Mm. Las cooperativas agrícolas, por ejemplo. Pero se nos olvida que hay algunas empresas grandes que son cooperativas. Pensemos en Capel, la cooperativa agrícola pisquera del Elqui, o Colún, la cooperativa Exactamente. lechera de la Unión, que son tremendas empresas grandes y cooperativas. Nosotros decimos ser una cooperativa de trabajo porque nos parece que es una figura interesante respecto a las otras posibilidades que son las sociedades anónimas o las empresas de responsabilidad individual, etcétera, ah, o las fundaciones o las ONG. Eso es una cosa, ¿no? Y porque además eso te mete en el mundo del cooperativismo, que en Valparaíso, donde yo resido, en Viña del Mar resido, pero en la zona del Gran Valparaíso, el mundo del cooperativismo está bastante activo. Hay hartas energías ahí. Mm. Eso es una cosa. Segundo, que es una cooperativa de acción pedagógica, o sea, nuestro interés está en entregar algún tipo de apoyo desde nuestras posibilidades de contribución a la educación formal y en especial a la educación pública, que en Chile está todavía en el control de los municipios, digamos, hasta que esto cambie y se empiece ya a traspasar a los niveles regionales que se van a formar. Claro. Entonces, eso es la segunda cosa. Y ahí recién, disculpa que me haya alargado en No, esto, pero me no, parece, pero pero por favor, el es tema muy de interesante cooperativa, explicarlo. Es muy bueno el tema de explicarlo. la cooperativa, gracias. Y la cuestión del cooperativismo de verdad es una cosa que nos ha llamado mucho la atención. Nos hemos presentado algunas licitaciones, por ejemplo, y nos han dicho, no, ustedes no pueden porque son cooperativas. Y después nos dicen, ¿y qué es una cooperativa? Claro. Cosas así. No han ocurrido cosas así. Por eso me pareció interesante comentar algo. Bueno, y el nombre. Como tú recalcabas, el nombre nuestro es di-versos, Sí. versos en plural. Y el nombre tiene que ver con que nosotros creemos en una pedagogía y por lo tanto en unas escuelas, en una educación que anime, que contribuye, que respete la diversidad. Pensamos que la diversidad es indetenible, es inevitable, y por lo tanto hay que aprender a vivir en ella. Quien hoy día no tenga una cierta ética intercultural en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, va a tener problemas para convivir con el resto. Pero entonces, para poder ser diversos, la sensación que nos queda es que necesitamos que cada uno diga sus versos. Estamos tan acostumbrados a esta idea de que de que hay personas que hablan por los que no tienen voz. ¿Y Sí. quiénes no tienen voz? ¿No? Ni siquiera los mudos no tienen voz. El lenguaje de señas logra darles voz. Entonces, el tema no es que hay quienes no tienen voz, sino más bien hay quienes solo tienen voz privada y no han adquirido voz pública, porque nosotros marginamos del espacio público a ciertas voces que no nos parecen dignas de ese espacio público. Cuando digo no nos parecen, estoy pensando en quienes tienen poder para marginar. Y en ese sentido la educación, y sobre todo la educación artística, y nuevas variantes también de la educación física, que tienen que ver más que con formar atletas en el colegio, o deportistas de primer nivel, que tienen que ver con vida sana, con tener una buena relación con el cuerpo, ¿no? Esas cosas que tú conoces y comprendes súper bien. Sí. La educación artística y la educación física en el colegio ayudan a que cada uno vaya diciendo sus versos en términos de que adquiere capacidades de expresión con legitimidad. Y eso esperamos, confiamos, creemos, es nuestra apuesta,
se va a traducir en ciudadanos y ciudadanas más comprometidos, más comprometidas con el destino del país. Por eso nos encanta nuestro nombre, Diversos. Estamos así en la web, con las www.di-versos.cl, y además nuestro logo, que es una mariposa, ¿no? Y todos sabemos todo lo que tuvo que vivir la mariposa para poder llegar a ser mariposa. Qué interesante lo que tú planteas, porque finalmente, si tú analizas las últimas decisiones, por ejemplo, que han ocurrido en educación, es en hacer optativo, por ejemplo, educación física, en hacer optativo, historia, y en la última época, por ejemplo, la pandemia, ya decir que solo vamos a tratar los contenidos que parecen primordiales como lenguaje, matemática, y el resto de las asignaturas, bueno, si pueden y les alcanza, las realizan, y si no, bueno, lo importante son los contenidos educacional en este tipo. Me parece que lo que ustedes plantean es claramente darle una postura distinta al tema educacional y las prioridades que significan en cuanto a educación. Educación no es una instrucción, no es una entrega de contenido, sino que principalmente es una idea de formar una persona integral. Exacto. Y yo creo que ese es el debate que hoy día deberíamos enfrentar en la reforma educacional, ¿no? Sí. ¿Qué queremos? Si queremos si queremos que las escuelas formen a mejores trabajadores para tener un mayor PIB, una mayor productividad, o queremos que mejoren, o queremos que formen personas ciudadanas, es decir, comprometidos con un desarrollo común o con una estrategia de desarrollo común. Hoy día cuando vemos personas que pudiendo estar en su casa porque poseen condiciones materiales para el aislamiento social, optan por salir de la casa. No estoy pensando en las personas que viven en 30 metros cuadrados, digamos, porque ahí, ¿quién podría condenarlos por querer salir de la casa, no? Yo Sí. no sé cómo se vivirá una cuarentena en 30 o 40 metros cuadrados y a veces en condiciones de hacinamiento súper altas. En fin, cuando vemos personas que viven en condiciones materiales de mucha comodidad y que a pesar de eso salen de la casa, cometen conductas de riesgo, sabiendo que ellos al final van a resultar sanos porque tienen posibilidades materiales también de acceder a buenas instituciones de salud, y sin darse cuenta de que se están transformando en vectores, en transmisores del virus, ahí uno dice, bueno, ¿y para qué fueron al colegio? Sí. ¿No? Y a lo mejor son estupendos profesionales, ¿no? Pero no se trata solo de eso. Y el tema es claro, cómo devolver la balanza para el otro lado. Los ejemplos que tú pones son clarísimos de que la balanza pareciera que se nos pasó más bien para el lado de formemos buenos trabajadores, personas productivas. Y hoy día esta crisis sanitaria es lo que nos hace pensar, necesitamos más ciudadanos. En algún sentido necesitamos más loser que winner, ¿no? Como que en Chile sobran winner, Eso. y si hubiera más loser, estaríamos con muchas mejores cifras. Sí, es verdad. El tema central aquí es que, bueno, con estas medidas pareciera ser que todavía no hemos aprendido de que el problema muchas veces está dado en el modelo y que ese modelo debiera cambiar o mutar hacia algo distinto. Pero te llevo al tema central que tenemos hoy día de la conversación, Rodrigo, que es el periodismo. Tú eres periodista, al igual, al igual que yo, hemos estado en medios de comunicación y queremos hablar de eso, queremos hablar de medios de comunicación, queremos hablar de periodismo, queremos hablar de crisis. ¿Tú sientes que los medios de comunicación y el periodismo en general está en una crisis? ¿Y cuáles serían las explicaciones detrás de esa supuesta crisis, si es que así tú lo evalúas? Yo creo que no cabe ninguna duda que el periodismo es una de las instituciones que está en crisis, no es la única, ¿no? Es una de ellas. Y para mí fue muy duro, fue muy brusco ver el año pasado a los periodistas de los matinales reporteando con micrófonos sin logo, Sí, porque no querían que la gente supiera de dónde venía. O exactamente. escuchar a la persona, al reportero de Radio Agricultura en un despacho en vivo, cuando alguien le dice que estaba en una marcha del estallido social, ¿no? Y alguien le dice, ¿y usted de qué medio es? Cuando él le formula una pregunta. Y él, en vez de decir Radio Agricultura, dice, yo soy de la 92.1. Y evidentemente oculta Radio Agricultura porque estaba en un lugar donde la posición política de la mayor parte de las personas va en contra de la línea, o va en otra dirección respecto a la línea editorial de Radio Agricultura. Entonces,
si los periodistas sienten que para poder realizar su trabajo tienen que esconder el medio al que representan, yo creo que no hay que hacer ninguna investigación más respecto a si hay crisis o no. Claro, Me encanta la frase de los abogados: a confesión de parte, relevo de prueba. Así que exactamente. sí, yo creo que hay crisis. El tema es cómo llegamos a esta crisis. Esa es una gran pregunta. Yo tengo ¿Cuál la es tu siguiente teoría? impresión, o mi hipótesis, ¿no? Para Hipótesis, no ser para no eso sí, ser tan, tan engreído. ¿Cuál exactamente. es mi hipótesis? Yo tengo la siguiente hipótesis, que el periodismo, no solo en Chile, sino en el contexto latinoamericano, y creo que en otras partes, pero centremos la reflexión en el contexto, a Chile en el contexto latinoamericano. El periodismo en el contexto latinoamericano y en Chile apostó a nacer y a formarse al lado del Estado. Recordemos que la primera imprenta con la que se imprimió la Aurora de Chile, ¿no? Camilo Enrique, la compró precisamente el Estado. Mm. Y por lo tanto, el periodismo, en el caso chileno, es una institución impulsada y creada por el Estado. Y si revisamos hoy todos los medios, todos, en realidad no debería decir todos, porque hoy día hay de repente algunos que uno no conoce, ¿no? Pero los medios que aspiran a transformarse en medios de referencia, es decir, en medios que marcan la discusión pública, la pauta informativa de estos medios contiene fundamentalmente informaciones que provienen del Estado, de actores del Estado. Esto es mucho más dramático en los medios regionales, ¿no? Yo no me imagino ay, ¿cómo se llama el de Quillota? Ayúdame. El El, observador. no me imagino el observador, no me imagino la estrella, no me imagino el Mercurio Valparaíso en una edición donde la mayor parte de las fuentes consultadas sean personas del Estado o vinculadas con el Estado o con estas instituciones que son públicas, aunque no propiamente del Estado, como serían los municipios, ¿no? Entonces, es un periodismo que apostó al Estado y por lo tanto apostó a que podía haber un país donde los ciudadanos se dedicaran únicamente a temas privados, que su única participación pública sea votar. Es decir, transformemos a los ciudadanos en electores y en pagadores de impuestos, sin duda. Sí. Y hoy día que el Estado tiene una crisis de representatividad salvaje, ¿no? El Estado decreta toque de queda, nadie respeta el toque de queda, el Estado decreta unas cosas, nadie las cumple. En realidad nunca hemos cumplido mucho lo que el Estado dice, pero hoy día no solo eso, sino que además encaramos a las autoridades del Estado y los tipos tampoco saben cómo reaccionar muy bien, ¿no? Yo he visto en la calle y por televisión oficiales de carabineros convenciendo a las personas que tienen que respetar el toque de queda, convenciéndolos, y son carabineros que tienen armas de fuego, ¿no? Sí. Y tienen el derecho a usarlas, o sea, tienen toda la fuerza. El monopolio de la fuerza lo tienen ellos en el nivel social. Entonces, si el periodismo apostó a construir un espacio público solo con el Estado, y de pronto el Estado entra en crisis de representatividad, yo creo que la ecuación es súper simple, ¿no? El Mm. periodismo, el periodismo Entró en crisis también. va con la caída del Estado. Aunque la cita es un poco vieja, como yo, el Charly García tiene una canción, Los dinosaurios, ¿no? Dicen, cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Y bueno, un periodismo que se ató al Estado. Cuando el Estado se cayó, el periodismo fue botado del pedestal por los propios usuarios del periodismo, por los propios destinatarios del periodismo. Un amigo francés que trabaja en la Universidad de Santiago me contaba que esto no solo ha pasado en Chile, sino que en Francia, a propósito de los chalecos amarillos, paréntesis, súper distinto a los chalecos amarillos de Chile, cierre paréntesis, Importante la me, me, aclaración. sí, me contaba que en Francia, en las protestas de chaleco amarillo, los periodistas sufrieron los mismos embates que tuvieron que sufrir acá.
sea, se vieron encarados por Sí. personas que le decían, ¿sabe? Ustedes son parte del problema, no son parte de la solución. No queremos que vengan a reportear. Aquí. Esa es mi hipótesis. Exactamente. ¿Y el ejercicio periodístico y la responsabilidad por parte de los que hacemos el ejercicio periodístico es alto? ¿O te parece que está basado principalmente en seguir una especie de sistema que se estableció y ahí como trabajadores hubo que seguir líneas editoriales o acciones que venían desde la gente que tenía más poder? Mira, yo tengo la sensación que eh, una de las dificultades para salir de la crisis tiene que ver con el modo en que nosotros diagnosticamos la profesión y los problemas que tiene el ejercicio profesional o las dificultades que enfrenta el ejercicio profesional. Solemos pensar, lo habitual es tratar de identificar las dificultades que enfrenta el ejercicio periodístico en temas que son ajenos a nuestra profesión, ¿no? Esta expresión de los psicólogos que externalizas responsabilidades en los periodistas es impresionante. ¿Quiénes tienen la culpa del mal periodismo? Los propietarios de los medios, ¿no? Aquí vamos a hablar de Agustín Edwards, que en paz descanse, pero ya lo peor de lo peor. El mercado, porque el mercado hace que la publicidad hace que nosotros estemos más preocupados de cuestiones que venden que de cuestiones que importan. El Estado que oculta información, las personas que hacen lobby porque tratan de vendernos noticias que no son noticias, y hoy día las redes sociales porque ahí circulan fake news. Entonces, mientras nosotros externalicemos responsabilidades, hay una cuestión que permanece absolutamente incólume, intocada, inmaculada. ¿Cuál? Virgen María. El modo en que nosotros practicamos la profesión. Y eso no se critica. Por lo tanto, pareciera que los periodistas creemos que disponemos de una práctica profesional que si no fuera por el Estado, no fuera por el mercado, no fuera por el propietario de los medios, no fuera por las redes sociales y no fuera por los lobistas, esta práctica social sería maravillosa. Y tengo la sensación, otra hipótesis, que eso es lo que hay que tratar de analizar, si efectivamente nuestra práctica periodística es tan maravillosa. El modo en que nosotros aprendimos a hacer periodismo, y yo como profesor universitario, el modo en que yo reproduzco en la formación universitaria profesional, ese modo de hacer periodismo, es una cuestión que no hemos repensado. O sea, habría que repensar el ejercicio periodístico y no sé si estás de acuerdo con aseveraciones muchas veces de la gente que está ligada a los medios de comunicación o de gente en la calle incluso que está como en contra de los medios de comunicación que dice que el tema también son los contenidos. Los contenidos tratados son un problema grave y hacen que la credibilidad parece que baje a partir de que se masifican contenidos. O sea, ayer yo tenía una conversación y decía, si tú ves las noticias o ves algo, estás viendo prácticamente lo mismo en todos los lugares porque los temas tratados son prácticamente los mismos, con distintas matices nomás, pero con un ejercicio periodístico que es como global y parecido en todos lados y además con temática y contenido parecido y muy iguales. Y esto es impresionante. A mí, gracias a los congresos académicos a los que me ha tocado asistir, he podido estar en algunos países, ¿no? Y el ejercicio que suelo hacer es irme al hotel, prender la televisión, buscar un noticiero y ponerlo en mute, el televisor, ¿no? Bajar el volumen. Y miro a las personas hablar y digo, este noticiero podría ser 24 horas, podría ser Tele 13, podría ser Mega Noticias, ¿no? Chilevisión Noticias. El formato es exactamente igual, exactamente igual. Cuando le doy volumen ya descubro por el idioma, por las noticias que estoy en otro país, pero es exactamente igual. Y nosotros, fíjate que hoy día, tanto que nos complican las olas homogeneizadoras de la globalización, incluida esta nueva tendencia de la globalización, que es la transmisión de pandemia, de virus, tanto que nos complica, pero una cuestión que no hacemos jamás es preguntarnos por qué Al Jazeera, CNN,
TV Sur, para mencionar medios que tienen posturas religiosas, ideológicas, de cosmovisión absolutamente, si no opuestas, bastante diversas, ¿por qué tienen el mismo formato? ¿No? ¿Por qué cuando Juan Carlos Bodoque hace la ruta de la caca en 31 minutos, todos reconocemos que eso es periodismo? Y después no sabemos si Juan Carlos Bodoque habla como los periodistas de televisión o los periodistas de televisión hablan como Juan Carlos Bodoque. Y yo creo que ahí hay una cuestión que vale la pena que nosotros como periodistas y sobre todo quienes formamos a los periodistas revisemos, ¿no? Lo que dices tú, ¿por qué terminamos todos hablando de lo mismo? Y además con el mismo tono, todos como Juan Carlos Bodoque, para hablar de la televisión, pero los diarios sería escribiendo del mismo modo. Y una cuestión que a mí me llama harto la atención. ¿Y se podrá cambiar eso, Rodrigo? Para cambiarlo, ese repensar podría ser distinto, podría llevarnos a otro camino. Pero hay una cuestión previa, que es para cambiarlo, es preguntarse si es necesario cambiarlo. Y yo tengo la sensación que eso no se ve aún. Te planteo el siguiente ejemplo, que tiene que ver con las cosas que converso en clases con los alumnos, ¿no? Sí. Cuando converso con un alumno, cuando en los cursos hay alumnos de ciudades con pocos habitantes de Chile, sepo, La Calera es grande, pensemos en La Cruz más bien, ¿no? Que es tan pequeñita, o en Padre Hurtado, cerca de Santiago. Y yo les pregunto, oiga, ¿usted cree que Padre Hurtado, que La Cruz, que es San Fernando, Santa Cruz, van a salir hoy día en el diario, van a salir en el Mercurio, van a salir en el Desconcierto, van a salir en algún sitio? Me dicen, no, no va a salir. ¿Y qué tendría que pasar para que salgan? El alcalde se tendría que suicidar. Ok, pues si el alcalde se suicidara, ¿en qué página saldría? Y hay algunos que piensan que ni aunque el alcalde se suicidara o cometiera un desfalco, saldría en primera página. A menos que fuera, evidentemente, Joaquín Lavín, Virginia Reginato, ciertos alcaldes que... Ok, entonces, y ahí viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y por qué ocurre eso? Entonces, o externalizamos, es decir, por los propietarios de los medios, los agentes de la publicidad, los lobistas, etcétera, etcétera, o empezamos a pensar que nosotros disponemos de un dispositivo de trabajo que lleva a pensar que solo ciertas cuestiones son noticias y otras no son noticias. Entonces, por ejemplo, nada de lo que pasa en Santa Cruz es visto como noticia. Circuló un meme cuando empezó lo del coronavirus, bien maldito, pero maldito porque nos refregaba nuestra práctica periodística en la cara, que eran los móviles de los matinales de televisión, donde se hace, yo creo, mucho periodismo hoy, los móviles de los matinales de televisión esperando el primer muerto por coronavirus. Entonces la pregunta es esta, ¿por qué todos ya saben que los matinales de televisión van a andar buscando muertos por coronavirus? Y es porque el modo en que los periodistas construimos las noticias no son, las noticias son una construcción de nosotros, los periodistas. Sí. El modo en que nosotros construimos las noticias hace que los muertos por coronavirus sean noticia y que otras cuestiones no sean noticia. Entonces, cuando vamos a reportear el conflicto palestino israelí-palestino, sí. Cuando lo vamos a reportear, ¿qué buscamos ahí? Muertos, explosiones, heridos, ojalá gente desfigurada, ojalá gente mutilada. Y la pregunta es, ¿por qué buscamos eso? Y desde mi hipótesis, ya voy como en la tercera, tiene que ver con que hay un relato periodístico que es tan fuerte como los propietarios de los medios, la publicidad, los lobistas, el Estado, porque ese relato periodístico funciona como un mecanismo de inclusión-exclusión.
Hay ciertas cosas que entran y ciertas cosas que quedan marginadas automáticamente por el relato periodístico. Por lo tanto, y ese relato periodístico está hecho para el Estado, para que el Estado diga cuáles son las políticas del país y los ciudadanos aportemos únicamente casuística. ¿Cuándo aparece un ciudadano en la nota del canal de televisión? Cuando quieren hablar del alza de las ISAPRE y necesitan poner el testimonio de alguien que esté en ISAPRE. Pero para la discusión sobre el modelo de salud en Chile, los ciudadanos ya no cuentan. Ya contó su experiencia, ya graficó, apareció la casuística y nada más. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el modo en que los periodistas construimos noticias, con el modo en que hacemos relatos. Entonces, mientras no veamos que el modo de construir relatos periodísticos es un problema, democraticemos los medios, ¿no? Que se acabe la publicidad, que nos llegue la plata gratuitamente del cielo, que no haya lobistas, que el Estado transparente toda la información posible, y las noticias van a seguir siendo iguales, porque el modo de relato periodístico opera como un mecanismo de inclusión, exclusión del espacio público. En la tercera teoría que tú planteas, Rodrigo, ya que dijiste que llevas como 3 más o menos, en esta tercera, y quizá en una posible cuarta, que es la que te voy tiene que ver con la pregunta que viene ahora, visualizo una especie de desconexión entre el periodismo y los ciudadanos, que se da también por lo que tú mencionabas anteriormente, es decir, cuando los periodistas salieron durante el estallido social, tenían que andar escondiendo sus logos, incluso tú veías muchos despachos por celular, con una imagen desde arriba, por ejemplo, los canales de televisión, para prácticamente trabajar como desde una trinchera o estar bien ocultos, ¿sí? Esta desconexión con la ciudadanía, ¿cómo se puede revertir o cuáles son, además de lo que tú mencionas, cómo podemos visualizar un periodismo más ciudadano, más de inclusivo que el que se ha realizado como ejercicio hasta el momento? Aquí hay dos cuestiones. Hay una que es responsabilidad del periodismo y otra que no. Que hoy día la sociedad chilena tenga una densidad ciudadana baja, que haya una asociatividad ciudadana débil, no es responsabilidad exclusiva del periodismo y el periodismo no lo va a poder cambiar per se. Sí. ¿Ok? Entonces, no me meto en ese tema, en ese análisis, porque no, eso no tiene que ver con el periodismo. Me meto en el análisis, en los temas que sí tienen que ver con el periodismo. A propósito de una inundación por lluvias, de esas lluvias que hoy día ya casi no vemos, cambio climático, se me quedó marcada una imagen que era un despacho de Megavisión. Uy, que veo harta la televisión, me acabo de dar cuenta. Y en Megavisión el periodista iba en un bote, ¿no? Por una calle. Estaba tan inundado que el tipo... Y de pronto había un señor de edad, yo ya tengo edad, así que debería decir, no sé, un caballero unos 65, 70 años, fuera de la casa, con botas de estas del agua, pero en un lugar donde había, no sé, pues, 80 centímetros de agua. Y le dice al reportero de Megavisión, qué bueno que vinieron, porque hasta el momento nadie había venido a vernos. Y se alegra. Y yo lo encontré eso siempre tan curioso, ¿no? Porque ¿por qué alguien puede alegrarse de que llegue un canal de televisión a verte? Si tú lo que necesitas es que llegue alguien que te pueda arreglar tu situación material, no tu posición simbólica. Sí. Y la sensación con la que quedé es que esta persona desconfiaba absolutamente de su condición de ciudadano y pensaba que por el solo hecho de ser ciudadano no iba a obtener de parte del Estado los derechos que merece. ¿Qué derecho? A tener una vivienda digna. Pero si él aparecía en televisión, él ya no iba a ser un ciudadano, sino que iba a ser un famoso. Y los famosos reciben un trato muy distinto al de los ciudadanos. Yo creo que no necesitamos dar ejemplos de esto, ¿no? En el ámbito No es deportivo, necesario. con Arturo Vidal, con decir Arturo Vidal, Estamos listos. es suficiente. ¿Y por qué a propósito del estallido social surgió el problema? Porque el estallido social los ciudadanos ya no querían que el Estado les proporcionara privilegios, sino lo que se empezó a demandar fueron derechos. Sí. Y el periodismo, la práctica del periodismo, que está centrada en este discurso, en este modo de construir el relato periodístico, en este discurso,
transforma a los ciudadanos en un sujeto de privilegios, no de derechos. Yo sé que con esto voy a perder cualquier concurso de popularidad, pero me parece que la Teletón, por ejemplo, es lo más claro para graficar esto. ¿Cuánto tiempo llevamos de Teletón y todavía no podemos transformar a las personas con movilidad reducida en sujetos de derecho? Siguen siendo sujetos de privilegio. Entonces, claro, ¿para qué queremos al periodismo cerca de nosotros si yo no estoy pidiendo privilegio, estoy pidiendo derecho? Y por eso la figura que tú usas para graficarlo es genial, ¿no? Yo hablando por celular, porque en realidad sí paso por cualquier persona que está en la Exactamente. manifestación, y el camarógrafo en el piso 12, en el piso 14, o desde una van controlando un dron, ¿no? Que Sí, eso hoy día la tecnología lo permite. Entonces, claro, no tenemos, y esa es la crisis, y eso es lo que yo creo que hay que construir, no tenemos un modo de construir noticias, de hacer noticias, que transforme a los ciudadanos en sujetos de derecho y no en sujetos de privilegio. Y esa es la parte que el periodismo tiene que asumir como responsabilidad propia, ¿no? La otra se externaliza, ¿no? No es responsabilidad única del periodismo que hoy día los ciudadanos estemos tan dispersos. sí. No solo porque estamos en cuarentena, pero esta sí es responsabilidad del periodismo. Hemos construido una ciudadanía de espectadores que aspiran a ser privilegiados, no una ciudadanía de ciudadanos que aspiran a ser actores. Sí, así como el modelo siento yo que generó más consumidores que ciudadanos, nos damos cuenta de que claramente lo que tú mencionas yo estoy muy de acuerdo. Ahora, una cosa importante, hay una responsabilidad que a veces se le entrega al periodismo, dice que el periodismo tiene que educar, que el periodismo tiene que desarrollar ciertas bases, etcétera. ¿Tú estás de acuerdo con toda esta gama de responsabilidades que se le dan o sientes que el periodismo tiene una responsabilidad que es más acotada y que se basaría en un elemento específico? O en alguna situación específica con respecto a una contribución hacia esta sociedad que es la que vivimos. Como tú eres periodista y pedagogo, Sí, me voy a ir primero por ese lado, ya que tú lo mencionaste, ¿no? El tema de que el periodismo tiene la responsabilidad de educar. A mí me llama la atención que después de 12 años de escolaridad obligatoria, o hoy día son más parece, ¿no? Con el nivel de la parvularia, exactamente. además de eso necesitemos un periodismo para educar. O sea, si nosotros queremos ciudadanos bien educados, tengamos un sistema de educación, tengamos Exacto. escuelas de calidad y con clases donde la pedagogía pueda ser potente. No creo que el periodismo eduque. Además, yo no creo que, a lo Paulo Freire, ¿no? Que la educación pueda ser depositar contenidos en las cabezas de los alumnos. Eso no es educación, eso es adiestramiento, es otra cosa, digamos. Sí, Entonces, no, yo creo que al periodismo no le toca educar. Yo creo que al periodismo lo que le toca es contribuir con la posibilidad de que las personas, y por eso el nombre diverso, eso me encanta, de que las personas puedan tener voz, puedan tener legítimamente voz pública y que podamos construir un Estado, perdón, que podamos construir una sociedad en la cual los ciudadanos también tienen derecho a participar en las decisiones públicas. Tengo la sensación, no estoy absolutamente seguro del dato, pero tengo la sensación que Chile es uno de los pocos países donde no existe la iniciativa popular de ley. Hay otros países latinoamericanos donde se junta un número de ciudadanos, que eso tenemos que ponernos de acuerdo en qué número, ¿no? Igual que para inscribir un partido político o una lista para una elección parlamentaria o de alcalde. Si se junta un grupo de ciudadanos y reúne las firmas, pueden presentar un proyecto de ley. En Chile, solo pueden presentar proyectos de ley el Ejecutivo y el Legislativo. sí, Es decir, los ciudadanos ni siquiera podemos, somos el real mandatario, ¿no? Los que le damos el mandato al que gobierna, pero no tenemos ninguna posibilidad de de participar. nada. En lo que sí estoy seguro es que somos el único país latinoamericano que solo se elige el presidente y los alcaldes y nada intermedio. Esto se solucionó con los cores, pero los cores todavía no son un actor político relevante. Digo político, no electoral, político, de construcción política, de construcción ciudadana sobre lo público. Los cores aún no logran ser actores políticos relevantes. La elección de gobernadores regionales se va a seguir postergando y se va a seguir dilatando. Y se va a ver, y aunque yo creo que es una buena cosa
va a ser súper rara la figura de un gobernador que convive con un intendente, ¿no? Bueno, pero yo creo que es mejor eso que lo que tenemos hoy. Entonces, claro, tenemos un espacio ahí de carencia de institucionalidad para que los ciudadanos participen, que nos va a complicar mucho. Sí. ¿Cómo has visto los medios de comunicación en esta pandemia, Rodrigo? Preocupados, pues, no por la pandemia, por ellos mismos, Mm. tratando de sobrevivir, no a la pandemia, a su estructura, ¿no? Esa es la otra Despido. pandemia, precisamente como se llama este ciclo de entrevistas. La otra pandemia son los daños colaterales que existen, que ya venían Así dados y que es. claramente la pandemia es como una especie de acelerante al fuego terminal de esta situación que está ocurriendo con los medios de comunicación. Pareciera ser. Buena, me encantó tu figura, te la voy a tomar. Sí, la pandemia es un acelerante. Yo creo que están muy perdidos, que no saben mucho qué hacer. O sea, es muy raro que sabiendo que los problemas de salud mental pueden ser uno de los problemas mayores de la población chilena debido al aislamiento social, al confinamiento, y debido a que hay mucha gente que está haciendo confinamiento en 40 metros cuadrados. Sí. Paréntesis, el gobierno habla de que va a distribuir plata para 4 millones de habitantes, para 4 millones de personas, y tendrían que ser personas adultas. 4 millones de una población de 18. Sí. O sea, estamos hablando ¿cuánto? Más del 20%, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, yo no sé por qué pensábamos que vivíamos en un oasis. Si al día siguiente hay que darle plata a 4 millones de personas y hay que pasar no sé cuántas cajas de alimentos, porque si no la gente no se va a morir de coronavirus, se va a morir de hambre. Solo un detalle, Entonces, Rodrigo, solo un detalle, que esto es una especie de lo cotidiano que uno puede vivenciar. El modelo hacía que la persona viviera en 30 metros cuadrados, trabajaba todo el día, 12 horas diarias, 10 horas diarias, y volvía solo a dormir a su casa. En cierta medida no era tanto problema el lugar de 30 metros cuadrados. El tema es que hoy día tiene que estar todo el día en esos 30 metros cuadrados, y claramente hay un elemento ahí con respecto al sistema, la forma, y cómo se enfrenta esta pandemia que claramente va a generar lo que tú dices, o sea, daños colaterales como por ejemplo la salud mental de esas personas que viven prácticamente en un hacinamiento. y si queremos eh, dar más elementos para terminar de bajonear, ¿no? Lo bueno de la época pre-pandemia es que la persona llegaba a dormir cuando el otro se levantaba para ir a trabajar al otro turno. Entonces, por lo tanto, podía vivir el En un doble de rotativo, personas, claro. podían vivir el doble de personas de camas, ¿no? Podía haber más personas que camas porque se trabaja en turnos distintos y por lo tanto se puede con una cama pueden vivir dos personas. Ya, pero para no bajonearnos más. Entonces, hoy día todos sabemos que la salud mental es el gran problema. Y fíjate la transmisión de la televisión, por ejemplo, No se toca de el la tema, televisión muy abierta, ¿no? raramente, muy poco. Pero además no solo no se toca, sino que te está todo el día diciendo, ¿sabe qué? Nos vamos a morir todos. ¿No? Porque al final eso es lo que están diciendo, ¿no? Nos vamos a morir todos. ¿Y dónde están? Estamos aquí afuera del hospital porque aquí está lleno de ambulancias esperando que empecemos a morirnos todos. Y yo ando con mascarilla, yo estoy despachando con mascarilla, pero les tengo que decir que yo me voy a morir. Y de hecho hay panelistas de televisión, Julio César Rodríguez, entiendo, ¿no? Sí. Que ya fueron confirmados positivos con contagio de coronavirus. Entonces, claro, es una situación bien esquizofrénica de parte de los canales. Yo quiero recuperar sintonía, pero lo único que tengo para decirles es que nos vamos a morir todos. Se entiende que el no vamos a morir todos una ironía, ¿no? Una figura que estoy Sí, se usando para entiende. hacer como una síntesis del, del, de lo que están haciendo los canales de televisión. Es Yo creo que están muy monotemático en cierta perdidos. medida, es monotemático. Absolutamente. Yo conozco gente, como todos me imagino conocemos, que dejó de ver, consumir medios porque con lo que vive en el barrio es suficiente para bajonearse. No necesito más bajón que ese. Mira, con que me digan 4.000 contagiados y 40 muertos, listo, me es suficiente. Sí. Entonces, claro, y creo que la desconexión tiene que ver con que el periodismo, fundamentalmente, y más que los medios en general, el periodismo
por estas hipótesis que he tratado de presentar en la conversación, construyó una sociedad de ciudadanos aislados. Y por lo tanto, hoy día los medios no saben con quién conversar, no saben a quién escuchar para entender lo que está pasando. Yo tuve la suerte de que una vez que salí de la universidad, esta es la parte en que se va a cachar que yo soy viejito, el año 85, me fui a trabajar a Punta Arenas. Y después de Punta Arenas me fui a trabajar a Ancud, Chiloé. Todo en Y después radio, de ¿no? Ancud, todo en radio, todo en Sí, radio. sí. Y después de Ancud, Chiloé me fui a trabajar a San Felipe, al Valle de la Concagua. ¿Por qué menciono esto? Porque en esas 3 radios en las que me tocó trabajar, yo tenía súper claro quiénes eran mis auditores. Los conozco, y a muchos de ellos con nombre y apellido. Y sé lo que hacen, sé lo que les gusta. De hecho, en San Felipe, en la radio tenía un programa que se llamaba La Hora del Sombrero Grande. Y el nombre se lo pusieron auditores de la radio, porque cuando les preguntamos, cuando estábamos diseñando la radio, les preguntamos qué música les gustaba escuchar, la música del Sombrero Grande. Nos pareció un nombre maravilloso para las rancheras. Maravilloso. Entonces yo no sé cómo se las arreglarán hoy día en los medios para imaginarse sus auditores. Un periodista que también salió de la Católica de Valparaíso, Claudio Espejo, que ahora es editor en El Observador de Quillota, él dice que no le cuesta diseñar su diario porque él conoce a sus lectores, convive con ellos, los ve todo el día. Sí. Yo no sé cómo lo harán en los medios, porque por ejemplo hoy día, cuando juegue Chile con Perú, si que alguna vez vuelven a jugar, y o Chile con Colombia, Chile con Venezuela, y estén transmitiendo, ¿qué van a decir? ¿Ganamos Chile? Si muchos de los televidentes son colombianos, son venezolanos, son peruanos. El presidente Piñera, por ejemplo, sigue hablando de los compatriotas. Entonces, ¿qué está diciendo? Que solo los chilenos tenemos que cuidarnos de la pandemia y todos los migrantes no tienen que cuidarse de la pandemia. Entonces, yo no sé hoy cómo se las arreglan para imaginarse al auditor. Y las personas que trabajamos en los medios tenemos el mismo problema de todas las personas que se dirigen a otros. Los profesores, por ejemplo, ¿no? Que tienen que saber a quiénes se están dirigiendo, ¿no? Porque si no saben a quién se dirigen, van a cometer errores severos, ¿no? Sí, severo. Yo una vez fui a exponer, me invitaron a exponer al Centro Cultural de Las Condes sobre las transformaciones de los medios, y era puras personas de la tercera edad. Entonces yo, para partir con un golpe de efecto, se me ocurrió decir, ustedes saben, está muy dura la cosa. Y una señora de primera fila, anciana, que estaba tejiendo mientras escuchaba, me dice, uy, mijito, ojalá, Dios lo escuche. Ahí me di cuenta que no había pensado en mi audiencia. Oye, Rodrigo, ¿tú sientes que hay que volver o hay que fomentar en cierta medida, porque no sé si alguna vez estuvo, lo local, el periodismo local? Y ahí tenemos otro problema. O sea, sí, evidentemente hay que hacerlo. Hay que descentralizar el país. Pareciera que esa es un poco la conexión, en esta desconexión gigante del periodismo, pareciera que una de las fórmulas de conexión significaría el periodismo local, ¿o no? No, sin duda. Sí. Y es una de las conexiones de los ciudadanos con el Estado, ¿eh? Cuando tú no puedes consultar nada, no puedes tapar el hoyo de la calle, porque el hoyo de la calle le toca taparlo al Serviu y no al municipio, y el Serviu toma sus decisiones en Santiago. Eso es una locura. Cuando el Estado quiere construir casas en la zona sur con el mismo diseño con las que construye las casas en la zona central, y sabiendo que en el sur el espacio vital del grupo familiar es la cocina, porque ahí está la estufa prendida todo el día, es no entender nada. Y la desconexión con el Estado tiene que ver, entre otras cosas, con la cuestión ciudadana. Recordemos que las grandes expresiones de protesta ciudadana no las representaron los partidos de oposición al gobierno de turno, los representaron movimientos locales y territoriales, ¿no? El de los cerdos, ¿dónde fue? En Huasco, en Freirina, el de Chiloé, el de Punta Arenas, el de Coyhaique, o sea, podemos empezar a nombrar, a mí ya se me olvidan,
la situación terrible que ocurre aquí en Quintero, Puchuncaví, etcétera. Entonces, claro, necesitamos descentralizar, pero necesitamos un periodismo local. Pero ahí volvemos al problema. Sí. O vuelvo a mi hipótesis para que veas que soy como los monos porfiados, ¿no? Es Tú le cíclico. pegáis, pero vuelve a la hipótesis a sobrevivir. Eh, Dado que la estrategia de producción de noticias de los periodistas está hecha para el Estado, el periodismo local también adolece del mismo problema del periodismo nacional. Solamente que, pongamos el ejemplo del Observador, ya que lo he mencionado 3 veces y tengo un amigo querido ahí. Solo que en el Observador el presidente no es Sebastián Piñera, sino que es Luis Meyer. Luis, ¿no es cierto? Sí, Luis Mella, el alcalde, mi tío. El alcalde. Porque el Observador trata a Mella como el Mercurio trata a Piñera. Entonces, y los concejales son los diputados, Claro. ¿ok? Donde hay oposición. Entonces, y el prefecto es el general director de Carabineros, y suma y sigue. Entonces, el periodismo local, como sigue empleando la fórmula periodística que en las universidades hemos reproducido, la fórmula periodística para producir noticias, termina no haciendo un periodismo local. Termina reproduciendo las lógicas del Estado-Nación en la escala territorial. Y como además nadie le da importancia al territorio, porque todos saben que ahí no se toman las decisiones, sino que las decisiones se toman en Santiago. De hecho, los parlamentarios ni siquiera viven en las regiones, ¿no? A Lagos Weber y a Isabel Allende hubo que mostrarles un mapa de la región cuando vinieron para acá a ser parlamentarios. Alguna vez me tocó ir a una reunión con el Ceremi de Educación de Valparaíso, y cuando empezamos, de la región de Valparaíso, cuando empezamos a hablar, me dijo, espera un poquito, y desocupó el escritorio, porque estos escritorios con un vidrio encima, Sí. y entre el vidrio y la madera del mueble tenía un mapa de la región. Entonces cuando yo le hablaba, él con el dedo índice de la mano derecha, Marcaba. iba viendo en el mapa de qué le estaba hablando yo, porque el tipo... ¿Cuál era el problema? No había agarrado pega en Santiago, entonces para algún lado lo tenían que mandar, y como era, parece, tenía buenos pitutos, no lo mandaron tan lejos, lo mandaron a 1 hora y media nomás. De la casa. A 1 y media hora de la casa. Exacto, exacto. Entonces, como todos sabemos que en los territorios tampoco se toman grandes decisiones, nadie toma muy en serio el periodismo local, ¿no? Esa es cosa de leer La Estrella de Valparaíso. Sí. Eso uno dice, a ver, pero ¿qué tipo de ciudadanos se están construyendo acá? Y terminas con un medio que reproduce las noticias públicas de Santiago, la discusión pública de Santiago, y los hechos policiales de la región, del territorio, o deportivos. Exactamente. Bueno, tenemos el tema del periodismo, pero hay otra cosa que hoy día ha aparecido y que en algún minuto se dio principalmente. Hay un texto interesante que se llama El accidente cognitivo de Clyde Chirky, que menciona y dice que en algún minuto los medios de comunicación se olvidaron de una palabra esencial, que es el compartir algo, ¿sí? Y en base a eso dice que el que vino a llenar ese vacío son las redes sociales. Esa es la teoría y la hipótesis que él plantea. Primero, si estás de acuerdo con eso, y segundo, ¿qué te parecen las redes sociales? No conocía eso. Oye, está súper bonito, Sí, es está bien buena la interesante. figura. Sí, una gran figura. Sí, es bien interesante. Solo, Eh, solo un detalle de Rodrigo, porque él plantea de que cuando nosotros éramos pequeños, nos sentábamos frente al televisor y en cierta medida escuchábamos al televisor, nos acompañaba, pero no teníamos la posibilidad de interactuar. Y que esta especie de omnipresencia permanente de los medios de comunicación hizo que ellos tomaran sus propias decisiones, no escuchando a la gente, y que cuando le tocó esto, finalmente lo tuvieron que validar de alguna forma. Y hoy día tú te das cuenta que gran cantidad de lo que ocurre como contenido en los medios de comunicación es en Twitter están diciendo esto, en Facebook están diciendo esto, etcétera. O sea, ahí ya se dio que los medios de comunicación validaron las redes sociales, incluso hoy día se ocupa como una fuente de información permanente para los medios de comunicación. pero al revés también, ¿eh? Sí. Si tú ves en Twitter, cuando una periodista de televisión, no sé, por la Constanza Santamaría dice algo, es Se trending topic. replica. Sí, se replica. Sí, sí. Hay una, como una mutua dependencia. Mira, lo que tú planteaste me pareció súper interesante.
Y déjame hacer bueno, esta ha sido una conversación de puras reflexiones, digamos, así que déjame hacer una De reflexión hipótesis más. y reflexión. De puras hipótesis, de pura hipótesis. En realidad me gusta más la palabra carril, pero como esto aspira a ser una conversación académica, voy a seguir usando hipótesis. Mira, eh, hasta la globalización, o hasta esta presencia tan fuerte de medios extranjeros, de medios de todo el mundo, eh, la apuesta de los estudiosos de la comunicación es que los límites de un Estado-nación, de un país, el verdadero límite importante no era el límite nacional, el político, administrativo, sino que eran los medios. ¿Hasta dónde llegaba Chile? Hasta donde llegaban los medios nacionales. Cuando me fui a vivir a Punta Arenas, me contaban que en una época a Punta Arenas el noticiero llegaba eh, en el avión, grabado en un videocassette. Y fíjate la importancia de poder conectar con las noticias a Punta Arenas, porque si no ahí se vivía otro mundo, y eso dejaba de ser Chile. ¿Quiénes eran las personas que consumían medios nacionales en el extranjero? Los chilenos. Y por lo tanto Chile se podía salir del territorio gracias a los medios y podía conectarse. Bueno, hoy día el problema que tenemos con los medios es que como el Estado, los estados están en crisis, pero el Estado chileno también, como el Estado chileno está en crisis, eh, el Estado ya no es suficiente para que todas las personas nos sintamos chilenas. Yo canté la canción nacional todos los lunes en el colegio. Es cierto, eso fue un invento de la dictadura militar. Pero el gesto es interesante, ¿no? Canten la canción nacional porque eso lo hace ser chileno. Hoy día, ¿dónde cantamos la canción nacional? Los En el partidos de fútbol. estadio. Nada más. Y además esperando el momento de gritar la opresión, ¿no? La cosa que nosotros que somos más bien revolucionarios de grito que de acción de verdad. Tuvimos una dictadura de 18 años y por la fuerza no fuimos capaces de sacarla. Y cuando se nos ocurrió meter armas, nos pillaron al tiro porque alguien se fue de tarro producto de que se fue a tomar más de la cuenta en el bar de la esquina. Entonces, entonces, claro, hoy día el problema que tenemos es que ¿qué nos hace sentir que somos parte de un nosotros mayor? Y lo que tú decías era súper claro, ¿no? Antes de esta presencia mediática y de las redes sociales, la televisión no hacía chilenos, po. Había 4 canales de televisión, entonces tú veías los programas que veía todo el mundo, o tú sabías qué programas veían los otros. Hoy día hay gente que escucha música que yo jamás escucharé, jamás voy a escuchar. De hecho, en la televisión por cable hay más horas de programación que vida de un ser humano, entonces la vida no te alcanzaría para ver toda la programación, por lo tanto no la vas a ver toda. Y alguien está viendo esos programas, porque si no esos programas no existirían. A mí de repente me llama la atención las cosas que la gente ve, pero todos vemos cosas especiales. Entonces, los medios construyeron un presente social compartido. Y esa era la definición que manejábamos de medio, ¿no? ¿Qué son los medios de comunicación? Son entidades que construyen un medio social compartido. Entonces, eran las 7 de la tarde o las 8:30 de la tarde y todo el mundo iba corriendo a la casa porque iba a empezar las noticias. Hoy día tú miráis el reloj y decís, veo las noticias más rato, pero ¿cómo las vais a ver más rato? Claro, porque tengo BTR y BTR tiene una función que se llama reiniciar. Y por lo tanto yo veo, o en el computador el canal de televisión me pone el programa, o esto mismo que estás grabando tú, yo lo veo cuando yo quiero. Exactamente. Y por lo tanto, hoy día la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a construir un presente social compartido. Yo tengo la impresión, y esto otra hipótesis, yo tengo la impresión que los seres humanos para vivir en sociedad necesitamos un presente social compartido, porque si no la vida social no se explica y ya no tiene sentido vivir juntos.
Y los medios, por lo tanto, ocupan un rol clave en la construcción de las sociedades. Y el tema que tienen las redes sociales, Internet, es que no construyen un presente social, porque cada uno consume a la hora que quiere. Y por lo tanto tenemos que repensar el modo en que los medios construyen, en que estamos construyendo el presente social en los países. Esta mañana, estamos grabando un martes, ¿qué día es hoy, José Luis? Porque yo estoy como Martes en el día de la 26. marmota. Está Estamos grabando un martes, como los medios de como el día de la comunicación. marmota. Absolutamente. Estamos grabando un martes 26 de mayo. No, esto fue en el informe de ayer lunes 25, bueno, ya no recuerdo. El subsecretario de redes asistenciales pidió, a propósito de dos médicos que están gravemente enfermos por coronavirus en Viña del Mar, Sí. pidió a los ciudadanos, a través de la televisión, que hoy día haya un aplauso a las 21 horas por los funcionarios de la salud. Impresionante. El Estado no tiene otro modo de comunicarse con los ciudadanos que no sea la televisión. Pero en paralelo, a la media hora que pasó esto, yo vivo en Recreo, en Viña del Mar, pasó una camioneta de la municipalidad con megáfono, avisándole a los vecinos de Recreo que por una ordenanza municipal, desde hoy día ya es obligatorio en Viña del Mar usar mascarilla para salir a la calle. Entonces yo creo que el Estado tiene un dilema, po. O nos convoca por la televisión o nos convoca perifoneando a través de camionetas. Y tiene que solucionarlo, porque si no es capaz de ayudarnos a vivir un presente social compartido, el país ya no tiene sentido. Y los medios, como optaron por el Estado y no por la ciudadanía, están en el mismo problema. Y van a tener que ayudarnos a construir esto. Yo creo que todavía hay algunos espacios de televisión que cumplen con este rol. Los noticieros, sin duda, porque a pesar de lo que decías tú, que muchas de estas cosas, los noticieros se nutren de lo que pasa en las redes sociales, pero también las redes sociales se nutren de lo que pasa en los noticieros. Entonces ahí uno se da cuenta que los noticieros siguen marcando el presente social. Y algunos programas con buen resultado de rating. A mí me impresiona, por ejemplo, me impresionó porque ya se cayó un poco el fenómeno de pasapalabra en su momento. Hace tiempo no veía un programa de televisión que generara tal nivel de adhesión. ¿Ok? Entonces, sí, ahí hay una cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Me parece interesante la cita, la referencia que tú haces, porque efectivamente, después de haber vivido con unos medios que nos hacían, que nos daban muy pocas posibilidades de ser diversos, y con un Estado que no nos quería diversos, ¿no? A todos nos cortaba el pelo, a las señoritas le ponía vestido y a los hombres pantalón. Entonces, si uno quería ser hombre con vestido, no podía. Si quería ser señorita con pantalón, no podía. Hoy día ya eso, eh, hoy día eso hay que pensarlo, ¿no? Estoy en Afortunadamente. condiciones de obligar a una mujer, afortunadamente, Sí. lo comparto. ¿Estoy en condiciones de obligar a una mujer a usar vestido o le puedo dar la opción de que use pantalón? Entonces, claro, el péndulo evidentemente se pasa para el otro lado, una individuación máxima de la sociedad. Pero yo también veo la crisis de la individuación y ojalá que tuviéramos un periodismo que es capaz de comprender esa crisis, que es capaz de revertirla, de aprovechar lo que está pasando en las redes sociales para transformarlo en movimiento ciudadano, en energía ciudadana y lo que tú comentabas hace un ratito, el espacio territorial, el espacio del territorio y por lo tanto el periodismo local y la presencia de medios locales es clave. Genial, Rodrigo. Hoy ha sido un gusto esta entrevista y siempre a mí como académico me gustan esas consideraciones generales, consideraciones finales. Me gustaría que dijera algo con respecto a periodismo, medio de comunicación, salida, conclusión sobre lo que acabamos de conversar. Te dejo este espacio para que tú puedas hablar. Yo creo que una cuestión re importante para el periodismo es dejar de entender que el periodismo está hecho para informar la verdad y comenzar a entender que el periodismo está hecho para que nos
enteremos de cuál es la diversidad que habita en nuestros territorios. Ya no la apuesta de proyectos homogéneos y homogenizadores y homogeneizantes de la sociedad, yo creo que ya es una apuesta fallida. En los sectores más homogenizadores de la sociedad, uno asume que esto ya no está presente. Pensemos en Joaquín Lavín, como representante de la derecha. O pensemos no sé, pues, en el mismo Partido Comunista, ¿no? Que pasó del proletarios del mundo unidos al homosexuales, migrantes, pobres, mujeres del mundo, pobladores sin casa del mundo unidos, o sea, a reconocer diversidad. Sí. Y por lo tanto ahí, para poder tener un periodismo más pertinente con esta nueva situación social, yo lo que pediría, yo lo que creo que sería importante es que los consumidores de periodismo ya no le exijamos al periodismo la verdad, por lo tanto ser objetivos, los evaluemos desde cuán objetivos son, sino que los evaluemos desde cuáles son las posibilidades que cuenta para que otras voces se incorporen al espacio público. Democratizar el espacio público no tiene tanto que ver con poder transparentar los asuntos del Estado, o sea, poder gritar el emperador va desnudo, sino que democratizar el espacio público tiene que ver también, y creo yo hoy fundamentalmente, con la posibilidad de que nos enteremos cuál es la diversidad que habita en nuestros territorios. Todos los que tenemos experiencia de trabajo territorial sabemos que es impresionante y que es maravillosa, y que sin esa diversidad la vida sería una lata. Todos jugaríamos frisca y el truco es tan entretenido. Exactamente, bueno, y sobre todo que un pensador hace mucho tiempo, ya el siglo V antes de Cristo, que se llamaba Esquilo, un griego, decía que la primera víctima de la guerra siempre es la verdad, y parece que en estas épocas de crisis claramente la verdad es una de las primeras víctimas, y obviamente quizás habría que apuntar hacia otro camino, porque la búsqueda de esta verdad a partir del periodismo se tergiversa en los momentos de crisis que estamos viendo, porque nos hemos dado cuenta que en la última época hay crisis permanentes de todos los estamentos que nos dan en esta sociedad. En Chile se ha graficado con un estallido social, pero hoy día nos vemos a nivel mundial con esta pandemia, y así sucesivamente con todas las instituciones que se han formado con un sistema que claramente hace de que se genere este detonante permanente de crisis permanente en el mundo. Rodrigo, ha sido un agrado. Para mí también. Genial. Muchas gracias por la conversación. Te pido que te quedes en línea para que nos despidamos y vamos a cerrar la grabación. Un abrazo. Chao y chao a todos quienes hayan tenido el tiempo y la paciencia de escucharnos. Fue una conversación larga pero muy productiva. Abrazo. Chao.